Analizábamos en otro bloque los primeros 6 meses de Javier Milei y este nuevo gobierno. Estamos al día después de que se aprobó en senadores la ley de bases, ¿no? A la que todavía le falta un recorrido de volver a diputados, que ya sabemos, digo, no vamos a analizar eso. Pero no queríamos dejar pasar tampoco la oportunidad, me parece, para analizar los 6 meses de Ramón Lanús. Nosotros, este San programa Isidro. se hace de San Isidro, como bien dice, somos vecinos de San Isidro todos los que estamos acá. Vamos a hablar del pago chico. Y vamos a hablar del pago chico, que lo conocemos bastante de haberlo transitado en muchas oportunidades a lo largo y ancho de San Isidro. Claro, no solo desde el tema de la educación, sino desde el político. No solamente del tema educativo, nosotros venimos de ese lugar, del tema educativo, al cual también conocemos muy bien, sino que lo conocemos políticamente y conocemos las políticas que se implementaron. En este caso en el posismo, prácticamente desde que nací, el posismo, sí. Y ahora con Ramón Lanús. Que para arrancar, Ramón Lanús le aprobó todo presupuesto que Gustavo Pose presentó, fue aprobado por Ramón Lanús, sí. Pero que sin embargo hoy Ramón Lanús denuncia a Gustavo Pose a una denuncia penal por unas cuentas que no cerrarían. Entonces, lo cual habla de ese posicionamiento político, te acompaño en esto porque nos conviene acompañarte, pero si somos gobierno te vamos a denunciar. Sí. Que es un accionar, pareciera que poco democrático, porque una democracia tiene que sostener lo que dice entre los hechos y las palabras. Digo, porque la democracia requiere de esa coherencia. Pero vos estás hablando más que de democracia, estás hablando de ética. Sí. La democracia tiene que ir acompañada de ética pública, porque la democracia, es participación de los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de un proyecto de vida que tiene que ser y que tiene que reflejar éticamente lo que uno piensa, lo que uno trasciende o lo que uno dice con las palabras, ir acompañando con los hechos. Porque si no es una gran mentira, ya no hay construcción colectiva posible desde la mentira, sí. No hay construcción posible de la antiética. Y no estamos hablando de juicios morales de si está bien o está mal. Estamos hablando de construir un país o de construir un distrito, de construir un municipio. Y para eso requiere algunos posicionamientos éticos en donde si uno sostiene que esto lo queremos construir de determinada manera, después cuando te toca hacer gobierno podés destruir eso. Y esto es lo que viene sucediendo con Ramón Lanús. Coherencia no hay. Y juegan con el tema de la memoria. Nadie se acuerda que Lanús era parte del gobierno de Pose. Nadie se acuerda. O si se acuerdan, somos pocos. Pero no solo los traidores están en el peronismo. Se ve que hay traidores por todos lados. Igualmente, San Isidro, y debe haber muchos municipios en estas condiciones, tenemos un signo político en la nación, otro signo político en la provincia de Buenos Aires, sí. Y en el caso nuestro, otro signo político en el municipio. Así que... Parecido al primero, ¿no? Parecido al primero y que llegó de la mano del primero. Pero acá en San Isidro se votó mayoritariamente en su momento al PRO, sí. O sea que ya no fue opción política. Así que estamos medio ensanguchados en esta situación en la que nos siguen llegando recursos de provincia de Buenos Aires para atender, en nuestro caso, lo fundamental, que es la educación, las escuelas, con un enorme atraso todavía, pero vemos el municipio descuidado, claro. Falta de gestión, claro. Básicamente falta de gestión. Te pongo por un ejemplo, los campos de deportes siguen funcionando, creación de Melchor Pose, sí. O sea, nos remontamos pero a están cerradas las piletas. Pero están cerradas las piletas. Claro, funcionan los campos de deporte, o sea que si querés ir a jugar al fútbol, a hacer algún deporte podés, pero todavía no se largó la temporada de natación. Y las escuelas iban los chicos de cuarto grado, de las escuelas públicas iban a nadar ahí. Y eso ahora... pasaba entre marzo y abril. Sí. Y es más, debería pasar a lo largo de todo el año sin interrupción. ¿Qué le pasa? ¿Creerá que es caro el gas que no pone las calderas para que el agua esté calentita? Porque él dice que los techos andan rotos. En el campo 4 de Martínez pasa eso.
es una lona grande, Sí. será cara, pero es un recubrimiento de Pero de estamos en lona, el no hay que municipio. construir la pileta. Estamos en el municipio Para- que más recauda de la República Argentina y de Sudamérica. San Isidro es un distrito que tiene guita. ¿Qué pasa, Y que viene Ramoncito? aumentando las tasas sistemáticamente. Fortuna pagamos de impuestos. Para los que no conocen San Fortuna. Isidro, estamos hablando de la tercera economía municipal más importante del país. Claro. Una de las 3 economías más importantes del país. Donde, dicho de otra manera, en San Isidro descansa el poder. Tal cual. Grandes poderosos Sí. viven en San Isidro, pagan sus impuestos acá. Si Sin pagan embargo, los impuestos no sabemos. No sabemos. Sabemos que Sin tienen embargo, casas en San Sabemos que Isidro. son poderosos. sin embargo, lejos de que San Isidro sea un municipio igualitario en posibilidades para los que menos tienen y los que más tienen, San Isidro es profundamente desigual. Sí. Y es más, en algún momento el anterior intendente se jactaba, dice, bueno, pero yo acá hubo siempre 7 villas y acá están las 7 villas, como si eso fuese un logro, ¿no? Sí. En A vez de partir decir, de bueno, 40 años siendo gobierno, por lo menos el apellido Claro. Pose, siendo gobierno, desde que inició hace 40 años atrás hasta que finalizó con la misma cantidad de barrios humildes económicamente y con mucho menos servicios de lo que uno esperaría que pudieran Sí. tener en un municipio como el de San Isidro. Y convengamos que el Empobrecidos único plan de totalmente, viviendas sí. que hubo en nuestro municipio fue un plan de vivienda de Néstor Kirchner. Sí. De Fue el plan de vivienda nacional Sí. de Néstor Kirchner. Con lo cual, digo, podría haber aportado algo más el municipio con el poder económico que siempre tuvo. Entonces, si vamos a... Por eso analizamos el tema de la no gestión de este actual intendente, porque no podemos decir no hay plata en San Isidro. No podemos decir no hay plata en San Isidro. Y si no hay plata, que nos digan por qué no hay plata en San Isidro. ¿Qué pasó con la anterior gestión que hizo que quizás las arcas quedaran vacías o con deudas? Entonces, ¿cuánto recauda San Isidro municipalmente? ¿Cuánto entra de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto entra del gobierno nacional? Nosotros, digo, como docentes podemos dar cuenta que durante muchos años peleamos con la anterior gestión para que ellos pusieran sobre la mesa la cantidad de plata que entraba por el Fondo de Financiamiento Educativo y que no iba a las escuelas que más lo necesitaban, que son las escuelas de gestión estatal, Tal cual. sino que todo o el 100% de esa recaudación, que nunca se rindió, que no se rinde, fueron para las escuelas de gestión privada, como si ahí tuviese la primera necesidad, entendiendo que el Sí. municipio tiene escuelas que son de gestión privada, ¿no? Entonces ahí sí uno puede decir una mala gestión, porque habiendo recursos no se hacen las cosas, es producto de una mala gestión y no es solamente en los campos municipales. Los barrenderos no tienen bolsas para recolectar los residuos. Tal cual. Yo me cansé de ver la vereda de la vuelta de mi casa, digo, en Martínez, durante días y días sin que nadie barriera esas hojas. Sí, Pero que nadie estoy barriera esas pensando que durante todo el año pasado estuvimos conversando en varios programas y yo insistía con esto del señor Baldosa porque nos estaban, no sé, que se enriqueció muchísimo, porque pusieron baldosa hasta noviembre del año pasado, pusieron baldosa por todos lados, o hasta octubre, Hasta porque octubre. una vez que perdió Pose, no pusieron más baldosa en ningún lado. Pero quiero decir, había guita para la baldosa, y ahora no hay guita ni para pagar para las bolsas. Pero ahí te agrego otra cosa. Primero lo que dice Sergio, que Lanús era parte Sí, y aprobaba las cuentas, Sí, sí, votaba sí. a favor, etc. Segundo, que no le cayó del cielo la intendencia. Él en octubre ya sabía que iba a ser el intendente, ya estaba definido eso. es verdad. No puede estar en junio del año siguiente todavía diciendo que se encuentra con sorpresas. Es falta de gestión. Sí. No hay otra vuelta que darle. Bueno, en eso sí hace lo mismo que el gobierno nacional. Sigue diciendo que todo es culpa del gobierno anterior. Yo no digo que no se encontró con nada de eso. De ambos, ni el gobierno nacional ni el gobierno local. Pero números sobre la mesa, denuncias fundamentadas, si es así,
y no usarlo como caballito de batalla para encubrir la falta de gestión. Pero encima que el municipio recauda tanto, como recibe dinero, por ejemplo, para minoridad o para educación, las escuelas del distrito que están teniendo problemas, yo vi que los chicos de los distintos escuelas, sobre todo secundarias, como por ejemplo el Polivalente de Arte, iniciaron una protesta porque tienen los baños rotos, hace frío, no andan las estufas. Y también hubo una acción política hecha por una agrupación política juvenil de acá de San Isidro, que lo fue a apoyar, repartió volante en la puerta, y denuncian una concejala de La Libertad Avanza que es adoctrinamiento, apoyar a un centro de estudiantes que está peleando para que este dinero que envía la provincia sea invertido realmente en las escuelas donde hace falta que el consejo escolar se haga cargo de arreglar las estufas, arreglar los techos, que haya un aula con luz, porque ahí se dan clases también en el turno vespertino y hay 2 o 3 aulas con luz y las demás. Los profesores se pelean para ver quién se pone primero en un aula que esté más o menos buena. La verdad que esta denuncia que hacen los propios estudiantes de los propios secundarios es apoyada por otros grupos y es denunciada por esta concejala que ya viene hace rato persiguiendo la escuela pública, ¿no? La educación pública. Siempre es más sencillo ponerse en la vereda de los que critican que ponerse en la vereda democrática de participar y construir. Porque romper desde adentro o solamente caer en la denuncia por la denuncia misma no construye. Tal cual. No construye, eso no es democracia. Eso es verdad. La democracia es participación y construcción. Y la participación es meterse en el problema para ver cómo se resuelve. No denunciar. Denunciar, digo, con todo derecho puede denunciar un padre, puede denunciar, digo, una familia, y esperamos que eso suceda porque, digo, la escuela se debe construir con la participación de las familias. Eso sin duda. Ahora, ¿qué pasa con esta gente de La Libertad Avanza? Primero, digo, La Libertad Avanza, Milei no ganó en San Isidro. No. Milei fue es minoritario en San Isidro. Sí. Con lo cual, si no cobran relevancia las concejalas de La Libertad Avanza con denuncias falsas, no tienen relevancia no alguna. Tienen relevancia. Pasan no desapercibidas. Existen, es verdad. Entonces, eligen el camino más fácil, el camino más sencillo de analizar, porque obviamente lo más profundo de la educación no tienen la posibilidad de analizarlo. No tienen esa posibilidad. Entonces eligen lo más sencillo, es la denuncia, superficial, es lo que llama la atención, sin argumentos algunos, sin fundamento. Así suena su nombre. Y suena así su nombre, lo pone sobre la mesa. Pero porque en realidad lo que demuestra es su poca capacidad para analizar aspectos más profundos de la escuela. Y nosotros lo vamos a ver seguramente, así como analizábamos a Milei el año pasado en los programas, vamos a analizar lo que falta del gobierno de Milei por los próximos 3 años y medio. Seguramente en el hecho educativo no va a haber ninguna modificación. Y si las hay, va a haber modificaciones superficiales, que son llamativas al conjunto de algunos miembros de nuestra población, al conjunto de algunas ciudadanas y ciudadanos, pero que en profundidad no van a modificar nada, porque no tienen cómo modificarlo, porque no saben. Ya pasó con el macrismo. ¿Qué modificaciones hizo el macrismo en relación a la educación? Todas las modificaciones que hubo fueron superfluas. Sí. Ninguna fue en profundidad. Los únicos que fuimos capaces de escribir una ley fuimos nosotros en el año 2006-2007, la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, el fondo, la Ley de Financiamiento Educativo. Sí. Fueron todos productos de un gobierno del año 2006-2007, que no hace falta decir quién estaba gobernando en ese periodo, sí, pero que hablan de que nosotros somos los que pensamos en la educación. Ni el macrismo fue capaz de establecer ninguna ley, ni el macrismo fue capaz de mejorar las condiciones edilicias, ni las condiciones materiales y simbólicas. Y sí fueron capaces, como el gobierno María Eugenia Vidal, de ser la única gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires que termine con menos escuelas. Cerró escuelas. Sí. Con menos escuelas al final de su mandato, sí, que las que recibió. Con el solo objetivo de achicar un gasto económico,
porque la variable de cambio para poder analizar la educación fue lo económico. Sí. Entonces, Igual endeudó la provincia. Igualmente endeudó en dólares. Ahorraba guita por un lado, la provincia de Buenos Aires. Igual me gustaría hacerte una observación. Sí. Los padres, las familias, porque nosotros sabemos que una familia está constituida a veces por los abuelos, por las personas que alojan esas infancias, esas juventudes, las acompañan y las crían. Tienen todo el derecho del mundo, pero yo no te diría a denunciar, porque primero hay una instancia de diálogo, de acercarse a la escuela, de preguntar, ¿qué pasa con tal cosa? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué le piden esto? O ¿por qué mi hijo estuvo en tal situación? O por qué la escuela me exige a mí como familia tal cosa o me requiere tal cosa, ¿cómo puedo hacer si no llego con, supongamos, un material que tiene que traer? Tiene que haber una instancia de acercamiento, porque entrar en el circuito denuncia implica ya de por sí el prejuicio de que hay un ilícito, una cosa que no corresponde, que no sabemos desde afuera si es o si no es. Primero tiene que haber esa instancia de diálogo. Después sí están todos los mecanismos. Primero a los niños y a los jóvenes, y segundo a las familias se los debe escuchar siempre, siempre. Con esto no digo que no tiene importancia, una incomodidad, una cosa que nos parece que no está bien, no. Siempre deben ser escuchados. Ahora, ese escucha tiene que ir a ver, a profundizar en qué pasó, en qué es lo que está pasando, en qué es lo que se puede modificar, y no siempre decir, listo, los están adoctrinando, denunciamos al docente, porque a mí me parece que es, como vos bien dijiste, muy grave que se denuncie una acción política que sucede en la calle, pero mucho más grave todavía es que se denuncie a un docente por enseñar o por expresarse lo que normalmente y generalmente está en los diseños curriculares, o sea, traducido es lo que tenemos que enseñar. Sí. Y si no, después no salgamos los opinólogos los panelistas, el panelismo que nos atañe todos los días, a decir, falta educación. Los chicos no saben nada, no conocen historia, porque cuando queremos profundizar en hechos históricos, enseñando lo que debemos enseñar, no podemos estar expuestos continuamente a la denuncia. En todo caso, tiene que haber primero un diálogo. ¿Por qué le estás enseñando a mi hijo tal cosa? Mire, porque está acá, porque este es el diseño curricular, porque me corresponde enseñarlo. ¿Usted dijo tal cosa? No, yo lo que dije es tal otra. O sí, lo que dije es tal cosa por esto y por esto y por esto. Entrar en un mecanismo de denuncia es no confiar en esas personas a los que les confiamos nada menos que a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Tal cual. Su formación, su crecimiento intelectual. No compremos tan fácil. No, acá lo que fue muy grave, que yo veo que fue muy grave, por lo menos en el distrito de San Isidro, que a lo mejor se replica en algunos otros, fue la denuncia directa y el intento de realizar una ordenanza para expresar la preocupación por adoctrinamiento en las escuelas secundarias de San Isidro. Se acusó a una agrupación la 26 de julio de hacer adoctrinamiento dentro de las escuelas. Es grave. No la queremos nombrar a esta señora que tiene su pensamiento feudal y conservador, pero la verdad que esta situación es grave porque hay un caldo de cultivo generado por toda la situación social y política argentina desde gobierno nacional para abajo, que genera que eso penetre y que la gente te repita esas mismas palabras, adoctrinamiento. Dice, como decía vos, no, al nene que le están enseñando en la escuela. No, te dicen, lo están adoctrinando. Entonces, esta situación es grave. Supongo que las autoridades escolares también tendrían que expresarse diciendo, bueno, no, en las escuelas no hay adoctrinamiento. ¿No? Por un lado, digo, lo que hablábamos hace un rato también en relación a cómo este gobierno vino a destruir
La trama social. nuestra Entramado social. claro. En principio, a partir de desconfiar de todo lo que sea del Estado. Todo lo que sea del Estado es pasible de ser desconfiado. ¿Sí? Todo lo que sea del Estado está ahí al borde del ilícito, pareciera. Y la escuela, como institución, es parte del Estado. Y los maestros son docentes a los cuales el Estado les paga. Entonces todo entra en esa trama de desconfianza. Entonces y esto viene profundizado por el gobierno que pone... El gobierno mismo dice, vengo a destruir el Estado. Vengo a destruir el Estado. Entonces no escapa a esa lógica de destrucción del Estado el desconfiar de qué hacen los maestros de la escuela en la enseñanza de nuestros hijos o de nuestras nietas, de nuestros nietos. Sin entender que la denuncia misma rompe con el entramado social de confianza que uno debe tener sobre las otras personas que actúan sobre la sociedad. Porque nosotros tenemos que confiar en el poder de la policía para que nos cuide. Debemos confiar en ese barrendero que viene a barrer la calle para que la barre correctamente. Debemos confiar en el que viene a arreglar la iluminaria de nuestra cuadra. Debemos confiar en un gobierno municipal que debe trabajar al servicio de la ciudadana y del ciudadano. Entonces, el entramado social de una democracia se fundamenta en la confianza en el otro, porque es confiadamente que trabajamos junto al otro, codo a codo, para avanzar como sociedad. Entonces, un gobierno que viene a romper con esa confianza diciendo todo lo del Estado es ilícito, rompe con ese entramado social. Entonces rompe con el entramado de salud cuando no le manda la medicación, los recursos necesarios para atender a los enfermos de cáncer. Sí. Rompe con el entramado social cuando no le manda los alimentos a un comedor porque desconfía de cómo se van a gestionar esos alimentos. O sea, no lo mejora. No lo mejora, lo rompe, lo destruye, porque desde ese concepto trabajan. Entonces, una persona como esta concejala de La Libertad Avanza, que solamente viene a mostrar como paladín de la justicia, como justiciera, y se pone la vereda enfrente de todo lo que está mal, ¿sí? Viene a romper con esa confianza. Viene a romper con esa confianza, con esa posibilidad de construir, viene a destruir. Sí. Porque desde ese lugar se destruye. Pero Sergio, en realidad lo que está mal es que los alumnos tengan que cargarse sobre su responsabilidad la calidad del edificio donde transcurren sus días. Eso es lo que está mal. Pero fíjate, abonando lo que vos decís, fíjate que el intendente carga sobre los ciudadanos de San Isidro la responsabilidad de la seguridad. Sí. Porque está haciendo las reuniones con los vecinos diciendo nosotros queremos que los vecinos sean responsables de su seguridad. Sí. Cuando eso es una desresponsabilización del Estado, el Estado se corre, dice yo no puedo ser responsable, entonces lo pongo en manos de los vecinos. Yo, Estado, me corro, entonces doy los vouchers para que las familias elijan el hecho educativo. Yo como Estado me corro, entonces no envío los alimentos a los comedores. Le doy la comida, y como Petovelo dijo, el que tiene hambre que haga la fila acá, y le damos de comer. ¿Entendés? Y después no le damos de comer, aunque haga la fila. Es un acting para decir estamos terminando con esta idea de Estado benefactor, cuando en realidad es una gran mentira. Hablando de correrse y no correrse, yo dejé esto acá a propósito para recordar en la imagen de esta madre a las madres que nos dejaron. En estos días. En estos días nos dejaron 3 madres. Sí. Dolorosamente, son todas mayores, sabemos que nos vamos a ir quedando sin ellas, pero no sin su lucha. Así que, como ejemplo de no correrse, como ejemplo de buscar a su propio hijo y a los hijos de todos, a su nieto apropiado y a los nietos y nietas que nos faltan de todos, como imagen de luchar hasta el último suspiro, un abrazo grande a Norita, a Alita, y a la otra madre que también nos dejó esta semana, que su nombre no me acuerdo. Que trabajaba en derechos humanos, pero yo tampoco recuerdo el nombre, sí, era de... La de la sonrisa. Sí, estamos con ella, ¿no? Sí, que lucharon sin buscar venganza, solo memoria, verdad y justicia.
Así que nos dejaron la vara bien alta y hacia ahí tenemos que tender a alcanzarla. Tal cual.